El reino místico de la muerte. Es un tema que es fascinante. Usted sabe que yo soy un científico y cuando se discute sobre este problema de la muerte, entonces uno se cuestiona sobre qué es la muerte. Y la única definición que usted puede encontrar para la muerte es una definición negativa. La muerte es lo opuesto de la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es algo que no está muerto. Eso es todo. Usted realmente no puede explicar la diferencia. Si usted observa las células, y una que está viva y la otra célula que simplemente se acaba de morir, tienen exactamente la misma base química, tienen exactamente las mismas enzimas, tienen todo exactamente idéntico, salvo por una cosa pequeña, y eso es que una de ellas está muerta. Y lo que esa diferencia es algo que ningún científico ha podido alguna vez explicar. Ha sido posible congelar a la vida y reactivar esa vida, pero nunca ha sido posible hacer que la muerte regrese a la vida. Porque cuando la vida se ha ido, todo se acabó. Leemos de la Reina Valera Antigua: y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y recibió el hombre una alma viviente. Génesis 2, 7. ¿Es esto lo que dice allí? No, no dice eso. Dice, y fue el hombre en alma viviente. Así que, en otras palabras, si miramos a este texto, vemos que tiene dos componentes. Había polvo de la tierra, esa es la materia, la sustancia material, la cual en sí misma no tiene vida. Y entonces Él respiró, alentó en su nariz el soplo de vida. Él le dio vida. Él le dio aquello que hizo de lo que no era vivo, vivo. Y después Él lo llama un alma viviente. En otras palabras, la combinación del polvo de la tierra más el soplo de vida es igual a un alma viviente. Esa es la fórmula para la vida. Ahora, ¿este soplo de vida representa acaso una entidad viviente por sí misma? ¿Es esto algo que existe en otro mundo, que flota vagando y es una entidad viviente que tiene inteligencia y capacidad de pensar? ¿O es meramente ese soplo, en hebreo ruaj, el fuego, el metabolismo, ese algo que lo hace a uno un ser viviente? Esta es una pregunta muy importante. Ahora, la Biblia dice que uno no recibe un alma viviente, sino que cuando esta combinación ocurre, usted se convierte en alma viviente. Así que aliento, neshama, en hebreo, es aliento, espíritu. La respiración del hombre, el espíritu del hombre. Así que la palabra respiración es a menudo usada intercambiablemente con la palabra espíritu, ruaj, en hebreo. Así que este aliento es algo que hace de un ser viviente. Ahora, si usted piensa sobre esto en términos científicos, el aliento es el intercambio de oxígeno. Y a este intercambio de oxígeno la ciencia le llama el metabolismo. Así que una célula viviente difiere de una que no está viva en que la viviente tiene metabolismo. Hay algo que ocurre en la célula a nivel químico y nadie puede reproducir ese proceso cuando la chispa del metabolismo se ha ido. Ningún científico puede crear la vida. Él puede reunir a todas las sustancias, toda la materia, pero él no puede producir a la vida. Así que ese aliento, esa chispa del metabolismo, es algo que viene de Dios. Cada ser que respira, eso es exactamente lo que significa el término espíritu. En la concordancia inglesa de Strong, la palabra hebrea 07307, ruaj, es una palabra que se traduce como espíritu, viento, respiración, mente, ímpetu, aire, enojo, fresco. Eso es que te hace ser vivo. Eso es metabolismo, este ruaj, este espíritu, esta respiración, este viento. Así que
¿Es este viento una entidad viviente? ¿O es más bien el individuo que se constituye como tal cuando él es combinado con el polvo y este ruaj, y así él se vuelve un ser viviente? Bien, la fórmula dice, él se vuelve en alma viviente, en un nefesh en hebreo, que significa alma, vida, persona, mente, criatura, cuerpo del sujeto. Usted se vuelve en usted mismo. Esto es lo que significa. Ahí tenemos las definiciones directamente de la concordancia de las palabras hebreas. Así que cuando usted está en vida, usted es una nefesh viviente. Usted es nefesh. Usted es un alma viviente. Usted es esa entidad. Usted no está hecho de dos entidades. Usted es una entidad. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Ahora, ¿qué significa eso? Querrá decir el texto que en el día que comiera de la fruta, usted será separado de sí mismo e irá y vivirá eternamente en una nube en forma de su espíritu. ¿O significa que los dos se separarán? El nefesh se desintegrará de nuevo en la materia y Dios toma su ruaj, su vida, su espíritu que Él le dio, lo que le dio vida, Él lo retira y regresa a Él. ¿Y qué queda entonces? Polvo. Eso es todo. Así es eso. Eso es todo. Y es muy importante que nosotros entendamos este asunto. Y esto es lo que la Biblia realmente dice. Pero el diablo dijo algo diferente. La mentira del diablo. No moriréis. Génesis 3:4. Entonces, Dios dice, ciertamente morirás. Y morirás, morir significa no vivir. ¿Es correcto o incorrecto? Correcto. Pero el diablo dice, no, usted ciertamente no morirá. Lo que realmente quiere decir es que usted seguirá viviendo. Ahora, dígame, en el mundo hoy en día, ¿qué se cree? ¿Qué usted cree? ¿Se cree que usted morirá o que usted vivirá para siempre? Si usted ha sido malo, usted va a un lugar caliente, pero si usted ha sido bueno, usted va a un buen lugar. ¿No es acaso esto lo que el mundo cree? Así que, en otras palabras, el asunto no está tan mal, porque lo que ocurre es que uno se deshace de este cuerpo, pero yo continúo viviendo. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? De todos modos, yo viviré eternamente. Pero Dios dijo que morirás, y el diablo dijo, no moriréis. Así que uno de ellos está mintiendo y uno de ellos está diciendo la verdad. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Muerte. Y Génesis 3:5 dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Una mejoría. Así que el diablo promete que cuando usted muera, o cuando usted come de la fruta, usted no morirá, sino que usted tendrá la vida eterna y usted se convertirá en más grande y más bueno y mayor y será como Dios. Esto es algo llamativo. Y hay muchas religiones que creen en exactamente eso. Si usted, por ejemplo, toma el hinduismo, entonces usted no se muere. Usted simplemente sigue en el mundo de los espíritus y usted regresa de nuevo y usted mejora continuamente y continuamente una y otra vez. Y usted se limpia del karma de su pasado y por fin usted alcanza un estado de divinidad y usted se transforma en un Dios viviente. Y usted puede ser adorado en esta tierra. Ellos les rinden culto todo el tiempo. ¿No es así? La enseñanza de ellos, usted se vierte en más grande y bueno y mejor. Entonces mi pregunta es, si esto fuera cierto, ¿por qué es que las condiciones de vida están volviéndose cada vez peor, si todos ellos se libran de su karma y de todos estos millones de años y están mejorando más y más y más? Entonces ellos parecen no estar logrando mucho al respecto, ¿verdad? Yo no creo que están logrando mucho para nada. Así que sus ojos se abrirán y seréis como dioses, sabiendo lo bueno y lo malo. Génesis 3:5. Así que el diablo dijo algo y hoy en día todo el mundo cree en esa mentira en vez de creer en lo que Dios dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Bien, la Biblia no escatima las palabras acerca de quién de los dos habló la verdad allí en el Edén. Dios dijo, morirás. Y lo que eso significa es que si la vida, la entidad viviente, consistía del polvo y de la tierra, y el espíritu del ruaj, de la respiración, de la chispa de vida, del proceso metabólico, Dios lo retira, entonces usted deja de existir. Usted se muere, usted se vierte en solo polvo. Pero el diablo dice, no, usted continuará viviendo, usted nunca morirá. De hecho, usted será como Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Leamos otro verso. Marcos 12:27. Él no es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Porque Dios no es Dios de muertos, leemos en Lucas 20:38, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ahora, esto es fascinante. Así que Dios dice que Él es el Dios de los vivientes. Ahora, Él incluso menciona algunos nombres. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Están ellos ahora vivos o muertos? Ellos están muertos. Ellos han muerto. Pero Dios los considera como si estuvieran vivos. ¿Significa eso acaso que ellos ahora están en vida como entidades espirituales o significa que en Cristo ellos están vivos? En Cristo hay vida eterna para ellos. Pero la pregunta que surge es, ¿cuándo les será dada esa vida eterna? Y la respuesta que se nos da repetidamente en la Biblia es a la resurrección. La Biblia enseña la muerte, pero si usted está en Cristo, usted tiene la resurrección a la vida eterna. Los otros sistemas enseñan que cuando usted muere, usted recibe la vida instantáneamente y usted continúa como un espíritu. Y usted vive eternamente como un espíritu. Pero entonces algunos enseñan que cuando usted resucita, que el espíritu tiene que regresar al cuerpo, así que tiene que bajar y luego él tiene que levantarse otra vez como un cuerpo. Entonces, ¿cómo vivirán ellos en el futuro? Como un cuerpo nuevamente y mientras tanto viven como un espíritu, pero ellos nunca mueren. Esto no es consistente con la enseñanza bíblica. Pero el punto importante es que Dios no considera a aquellos que han muerto en Cristo como si estuvieran muertos. Él los considera como si estuvieran vivos, porque en Él ellos tienen vida. Ahora, Osiris, el dios de los muertos. Osiris era adorado no como el dios de los vivos, sino como el dios de los muertos. De hecho, lo más grandioso que le podía ocurrir a alguien era morirse. Porque cuando uno estaba muerto, se reunía con Osiris. Y Osiris era el que le daba a uno bienaventuranza eterna. Así que Osiris era el dios de los muertos, y opuesto a Jesucristo, que es el dios de los vivos. A Tutmosis el III se le atribuye el libro La Guía al Mundo de las Tinieblas, el Amduat, y fue él que escribió el sistema sobre el cual está basada la fe gnóstica. Todo el culto a Osiris, del cual hablamos anoche, está basado en parte sobre el dios de los muertos. Así que usted tenía dos dioses en los tiempos antiguos. Jehová, el Dios de los vivos, Jesucristo, que significa Jehová el Salvador, y Él es el Dios de los vivos. Y usted solo puede tener vida en Cristo, porque solo en Cristo y en nadie más hay vida. Pero Osiris era el Dios de los muertos. Así que el Dios de los muertos realmente era un Dios que se concentraba en la muerte en lugar de la vida. Y la veneración de los muertos era un sistema atribuido a Osiris.
Así que en este sistema religioso usted tenía varias deidades y Osiris era el que lo pesaba a uno en las balanzas para ver si una persona se hallaba falta. Y él también es el que es juez. Ahora, en el sistema bíblico, ¿quién es el que es el juez? Todo juicio fue dado ¿a quién? Se le dio a Jesús. Jesús es el juez. Él es el Dios de los vivos. Así que Jesús dice, si usted está en mí, usted no tiene nada que temer. Yo soy el juez, yo soy el abogado, todo está centrado en mí. Osiris es el que pesa sus obras y ve si es que sus obras son buenas obras y sobrepasan sus obras malas. Y si sus obras buenas sobrepasan a sus malas obras, entonces usted va a un buen lugar. Y si sus obras malas pesaran más que sus obras buenas, entonces es que usted iría al lugar malo. Así que la enseñanza de un lugar malo en el más allá y de un lugar bueno en el más allá está basada en el culto de Osiris. Y tenemos que comparar los dos muy, muy cuidadosamente. Así se enseñaba que Anubis, por ejemplo, este dios con cabeza parecida a la de un perro, es otra forma de Osiris, el dios de los muertos. Y cuando usted moría, él era quien lo tomaba y lo llevaba a través de los procesos que ocurrían al otro lado. Así que cuando el faraón moría, su clan entero era muerto, todo su personal tenía que morir con él, y ellos probablemente morían bastante alegres porque se irían al más allá y le servirían en un puesto mucho más exaltado que el que habían tenido anteriormente. Así que ellos no tenían miedo. Nosotros tenemos religiones hoy en día donde se preparan a las personas para hacer todo tipo de cosas para entrar en este estado de dicha eterna. Incluso dinamitarse a sí mismos para conseguir este estado sublime de dicha. Ellos no tienen conocimiento de las enseñanzas de las Escrituras con respecto a esto, o si no, ellos nunca harían una cosa tan absurda. Así que después de la muerte, les era enseñado que la vida continuaba de la misma manera que la vida anterior, pero sin las cargas. Y uno continuaba felizmente en esa vida futura, pero la veneración y la consulta de los muertos son prohibidas en las Escrituras. Deuteronomio 18, 10, 12 nos dice, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Dígame, ¿hay religiones hoy en día que caminan en el fuego? ¿Sí o no? Absolutamente sí. Simplemente vaya al Oriente. ¿Y qué hay con respecto de nuestras religiones en nuestro mundo, en nuestra sociedad occidental? ¿Sabían ustedes que en el proceso de capacitación de las grandes industrias de hoy en día, el pasar sobre el fuego es muy común? Como hay entrenadores mentales de la nueva era que lo entrenan a uno para tomar posiciones de autoridad dentro del mundo de los negocios y ellos lo llevan a caminar sobre fuego repetidamente y así usted supera estos miedos. Esto es algo que Dios prohíbe. Sigue el texto. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Hoy en día se mira favorablemente a Harry Potter y a sus amigos, ¿correcto? Él es ser un mago o una bruja. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables, Jehová, tu Dios, expulsa a estas naciones de tu presencia. Deuteronomio 18, 10 a 12. Increíble. Ahora, si usted fuera exaltado tan favorablemente y tan espiritual y tan cerca de Dios y tan maravillosos, y si usted estuviera muerto, entonces, ¿por qué Dios dice que no es permitido hablar con cualquiera de estos o comunicarse con el mundo espiritual en el más allá? ¿Por qué no es permitido ser un mago? ¿Por qué no es permitido hacer estas cosas? ¿Por qué no? Porque cuando uno está muerto, usted queda totalmente muerto. Entonces, ¿quién está actuando la parte del vivo cuando usted está realmente muerto? ¿Quién es ese entonces? Debe de ser Satanás, el engañador y las fuerzas demoníacas. Así que cuando usted llama los nombres de estos muertos, usted no está llamando a los espíritus de sus difuntos. Usted realmente está llamando a los espíritus de demonios. Y ellos no tienen ningún problema para personificar a aquellos que vivieron antes de nosotros.
Cualquiera que entrara en contacto con una persona muerta o con una tumba era considerada inmunda y no podía tomar parte en el culto del templo. Ahora, eso no significa que si alguien en su familia se moría, que usted no podía enterrarlo, porque ellos enterraban a sus muertos. Ellos enterraron a Abraham, ellos enterraron a Isaac, ellos enterraron a Jacob, ellos llevaron los huesos de José con ellos de regreso a la tierra prometida. Así que no tiene nada que ver con enterrar a sus muertos o algo así, o de rendir los últimos homenajes a alguien que ha fallecido, o para mostrar el pesar con aquellos que están llorando. Esto tiene que ver con la veneración, tiene que ver con la adoración. Así que Dios separó los sistemas de culto que involucraban a los muertos, los alejó tanto como el este está alejado del oeste, tanto así Él separó estos sistemas de su sistema de culto. No debería de haber absolutamente ninguna duda acerca de cuál veneración de los muertos. En absoluto, los dos tenían que estar totalmente separados. Así que Dios dijo, nadie entrará en mi templo a rendir culto de adoración sobre los cuerpos muertos. Eso no significa que usted no puede enterrar a alguien que ha muerto. Yo no estoy hablando sobre esto. Se está hablando sobre la adoración. Quien quiera que toque a alguien muerto a espada en el campo, o un cuerpo muerto, o los huesos de un hombre, o una tumba, será inmundo por 7 días. Números 19, 16. Así que usted no debería entrar en contacto con las tumbas. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hizo Dios una distinción tan estricta sobre esto? Porque el paganismo cree en la veneración de los muertos. En África, de donde yo soy, todas las grandes religiones son basadas únicamente en la veneración de los muertos. Es a través de los difuntos o antepasados que todos son adorados, incluyendo a Cristo. El catolicismo caza como un guante a la mano con ese tipo de adoración, porque el catolicismo enseña la veneración de los muertos, la veneración de los santos, un santo con este nombre, un santo con otro nombre, y el otro santo, y quien quiera de estos santos. Y usted llega a Dios a través del santo. Ahora, en el sistema africano, usted llega a Dios a través de sus antepasados. En la India, en la cultura hindú, usted hace exactamente la misma cosa. Esto está basado en el paganismo. Eso es todo lo que ellos conocen. Por eso que Dios hizo una distinción muy clara y dijo, escuchen, no hay ninguna veneración de los muertos. De hecho, yo quiero que usted no tenga nada que ver con esto. Usted no puede entrar en contacto con estas entidades de los muertos y presumir que ellos actúen en su beneficio, porque ellos están muertos y muerto está totalmente muerto. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Levíticos 21:1. Distinciones muy claras, pero el mundo hoy no cree en la muerte de los muertos. Ellos creen en la mentira que el diablo dijo. Y ellos creen en que la vida continúa después de la muerte. Algunos están supuestamente en la dicha, son los que usted supuestamente contacta. Pero la Biblia dice, ninguno de ellos, el contacto con cualquiera de ellos es equivalente a la brujería. Es equivalente a brujería. Ahora, démosle una mirada a las catedrales del mundo hoy en día. Las catedrales del mundo hoy en día están todas construidas en los antiguos lugares de los cultos paganos. Ninguna catedral puede estar sin cuerpos muertos y tumbas. O de lo contrario, no es una catedral. Una catedral es de hecho una funeraria, es un cementerio. Y Dios dijo, usted no ha de entrar en contacto con las tumbas de los muertos cuando usted viene a rendirme culto. Manténgase apartados del templo durante 7 días. Usted puede llorar a su difunto, está bien, pero no venga a mi templo. Estoy haciendo una diferencia entre el paganismo y el Dios de los vivos. Yo no soy el Dios de los muertos. Yo soy el Dios de los vivos. Manténganse separados de estas prácticas. Yo soy tu Dios. Adórenme a mí. No me rindan culto a través de los huesos de hombres muertos. Bien, las catedrales no solo son los antiguos lugares de los cultos paganos. Todas las grandes catedrales antiguas, la Catedral de Notre Dame en París, la de Saint Paul en Londres,
todas esas catedrales han sido construidas sobre lugares donde se celebran los antiguos cultos paganos. Y ellas fueron todas construidas exactamente de la misma manera como se lo hacía en el sistema druídico. Se solía tener un conducto de piedras con pilares gigantes que conducían a un círculo central, en donde se encontraba una piedra central, que es el círculo con un punto en el medio, el antiguo símbolo sexual pagano, de unificación entre las dos deidades, el varón y la hembra, y la propagación de vida a través del rito de fertilidad. Es bastante extraño. Ahora, las antiguas catedrales son construidas exactamente de la misma manera. Estos pilares que usted puede ver, o sea, los pilares gigantes en las catedrales de hoy representan a estas piedras antiguas. Y en las catedrales antiguas del pasado, usted tenía siempre por detrás un jardín redondo con una piedra en el centro, como en el sistema druídico. Y muchas de las catedrales de hoy en día todavía lo tienen. Así que mientras usted mira hacia lo largo del pasillo, usted ingresaba al círculo al final del pasillo. Estos grandes pilares a cada lado representan el canal del sol y ellos están también construidos de esa manera. Y usted al caminar a través de ellos, y usted atraviesa el ciclo de la regeneración en la escena sexual oculta de la arboleda redonda, donde se encuentra oculto su dios, cualquiera de sus dioses, el dios Pan o el dios de los bosques Diana o algunos de ellos. Y mientras usted camina a través del pasillo, entonces usted está caminando sobre los cuerpos de hombres. Y esto es necromancia. Este es el antiguo sistema druídico. De hecho, no se permite decir una misa en cualquier iglesia de estos sistemas religiosos sin que allí esté un hueso de algún santo muerto bajo del altar. Usted tiene que tener el hueso, porque solo a través de los huesos de los hombres muertos, o una porción de ellos, cualquiera sea la parte, usted puede llegar a Dios. Increíble. Eso es a lo que Dios prohibió estrictamente. Y es una práctica generalizada hoy en día. Así que en el sistema druídico es esto lo que usted tenía. Allí usted tenía el círculo, aquí lo ve en Stonehenge, en Inglaterra, el círculo definido por las piedras, y en los tiempos pasados allí estaba el canal con piedras a ambos lados, y entonces ellos lo cubrieron a los dos lados y ellos pusieron la construcción puntiaguda en el frente, y esa era entonces la catedral. Está construida y basada en el culto druídico que rendía adoración a los antepasados de los muertos. Estos son los druidas modernos de hoy en día, y usted verá que ellos se visten de manera muy similar a las monjas. Interesante. Bien, aquí está una de las grandes catedrales en Europa, y usted verá allí que hay uno de los jardines circulares. Este hoy en día está ubicado a un lado, y en él, cuando usted camina sobre él, encontrará las tumbas y encontrará los lugares antiguos de adoración pagana. En las catedrales usted tendrá numerosos cuerpos de quien quiera que sea, de reyes y reinas y personas muertas y santos y de cualquiera en general, en cuanto haya muchos cuerpos, pero principalmente personas importantes. Así que aquí en estas catedrales usted encontrará todos estos cementerios, algo que Dios prohibió estrictamente. Aquí usted tiene las varias tumbas. Esta es el rey Eduardo en su sepelio oficial. Noten la decoración de los conos de pino y todos esos otros símbolos que se usan en el paganismo. Este en particular aquí es el hueso de un santo. Yo he estado en muchísimas catedrales y yo siempre me he preguntado, ¿quién es el santo en particular que está debajo al altar? Porque en el altar, donde se dice la misa, es donde se encuentran las estructuras de hueso en particular. Así que, por ejemplo, este que tenemos aquí proviene de la catedral en Londres, Inglaterra, donde debajo del altar, en el sótano, usted encontrará estas tumbas y reliquias. Y si usted alguna vez tiene la oportunidad, entonces entre en los sótanos y véalo por usted mismo. Usted los encontrará allí. No hay ni una iglesia católico romana o una iglesia anglicana o alguna de las iglesias paganizadas donde usted no encontrará estos huesos. Y los ponen en lugares prominentes. Al entrar en las iglesias, aquí en esta catedral católico romana hay una tumba gigante. Mire ahí, usted camina a un cementerio. Algo que Dios dijo que usted nunca debe hacer. Aquí está una catedral interesante que yo encontré en Alemania. A propósito, ella tiene el símbolo del sol, Dios Sol ahí. Allí está el altar.
ya sea en el altar o directamente debajo del altar, habrá una tumba. Ahora, normalmente usted no lo ve desde adentro de la iglesia. Usted tiene que buscar por afuera de la iglesia, buscar por otra entrada o una entrada lateral en alguna parte. Pero en esta catedral en particular, la entrada estaba adentro de la iglesia, la que conduce al sótano donde usted puede ir, y debajo del altar, y claro, allí tiene que haber una tumba, o de otra manera usted no podría decir la misa, porque es la veneración de los muertos. Y yo bajé allí y usé mi cámara a través del lugar solo para mostrarles que allí está la tumba. Y el altar está allí, encima de la tumba. Ese es culto de los muertos. Algunas tumbas destacadas, esta se encuentra en las catedrales de Londres y en cualquier parte de Europa, y donde usted vaya, y cuando usted camina por los pasillos de estas catedrales, encontrará que está caminando sobre los huesos de hombres muertos. Pero todos estos lugares, y este es John Gent, y él se murió en el 13 de agosto del 1767, y usted encontrará otros allí. Ahora, en ese sistema, el dios de los muertos era el dios Seb en el sistema egipcio, y después él se volvió en Saturno, el dios Saturno. Y el símbolo de Saturno era la calavera, que tiene dos huesos cruzados, que también es, por supuesto, el símbolo que usan los piratas, y ese es el símbolo del Dios de los muertos. Pero ese no es el símbolo de Jesucristo. Esta es una catedral católica romana en Europa. Y allí en la cima usted tiene el fénix. Ese es el símbolo de Lucifer. Él no es un símbolo de Jesucristo. Y ahí usted tiene a Anubis. Ellos no lo esconden, ni siquiera. Anubis es el Dios de los muertos, el Dios de los egipcios muertos. Así que elija usted, ¿estamos sirviendo al Dios de los muertos o estamos sirviendo al Dios de los vivos? Solo podemos servir a uno o al otro. Ahora, ¿qué hay sobre el catolicismo en general? El Papa entre nosotros. La beatificación del padre José Gerard. Este es un ejemplo moderno de hoy en día de cómo un ser humano se beatifica, declarado ser santo, y usted se sorprenderá de quién se declara ser un santo. Cualquiera que hace algo por Roma se le declara para ser un santo. Ellos están actualmente discutiendo la beatificación de Conrad Ardinal. Increíble. Pronto usted podrá también honrarle a él. Bien, de cualquier manera, de nuevo aquí está el símbolo del sol delante de él. Y en el catolicismo la veneración de los muertos es muy, muy prominente. Por eso las religiones paganas antiguas se asocian tan prontamente con el catolicismo. En este monasterio en particular, aquí están los huesos y los esqueletos de todos los monjes que han vivido alguna vez a lo largo de las eras del catolicismo en este monasterio en particular. Aquí, cuando usted moría, usted no era enterrado, usted era puesto al lado por un tiempo hasta que se lo limpiara, y entonces usted se volvía parte de la decoración. Y cuando usted entra en este lugar, ellos afirman que usted puede beneficiar de las obras justas de ellos, porque en sus vidas estos monjes hicieron más obras justas de las que ellos necesitaban para ir al cielo. Por lo tanto, se tiene un excedente de justicia. Es una especie de lavatorio donde usted puede tomar un poco de esa justicia para cubrir su falta de justicia. Y yo no estoy haciendo un chiste, esta es doctrina católica. Yo lo sé porque yo era un católico. Aquí usted lo tiene. Tome algo de esa justicia, atraviese el lugar y ore a los muertos. Aquí están todos los huesos y los cráneos parados allí en Ger Capuchi, en Roma. Bien, este es un artículo que dice, trayendo a los antepasados a misa, donde los sacerdotes declaran que están cansados de ser la oveja negra de la familia clerical y quieren que los rituales africanos sean incluidos en sus servicios. Bien, eso es lo que está pasando alrededor de todo el mundo y en África en particular. Y las antiguas formas ancestrales de oración están bien en vida y regresando a ser practicadas así como lo eran en el principio. Así que usted puede orar a estos santos, usted puede pedirles a ellos que hagan meditación para usted y también puede pedir prestado del excedente de justicia de ellos para completar la suya. Y Jesucristo, que es el único mediador y salvador del hombre, está siendo marginalizado. Usted nunca habla directamente con él. Usted tiene que tener una dieta especial por medio de los huesos de todos estos hombres muertos para poder llegar a él. Ahora, cuando usted va al Islam, es exactamente la misma religión. El Islam es también la veneración de los muertos.
Y es exactamente igual que el catolicismo en este sentido. Y es por eso que detrás de las escenas no hay ningún problema entre las religiones. Esta es la famosa mezquita Hayat en Siria, la mezquita más antigua. Y a propósito, esta es la mezquita que el Papa escogió para pedir su disculpa por todos los hechos que pasaron en el pasado en el nombre de la religión. Y yo estuve enfrente de esta mezquita y yo quedé asombrado al ver lo que hacían ahí. Aquí usted puede ver a los musulmanes que oran frente a este sepulcro en particular. Este es un sepulcro fascinante, porque en ese sepulcro en particular, en la mezquita de Hayat, yace el cuerpo de un personaje interesante. Y de hecho, no es el cuerpo entero, sino simplemente es la cabeza de esa persona en particular que está en alguna parte de allí enterrada bajo uno de estos pilares. Y eso es lo que hace que esta mezquita sea un lugar de adoración. ¿Alguien sabe de quién es la cabeza que está en esta mezquita? Juan el Bautista. Ahora, usted podría asombrarse al oír de que Juan el Bautista, que es venerado por los cristianos, tendría que estar aquí en esta mezquita y venerado por los musulmanes, y ellos creen que encuentran una gracia especial que proviene de la cabeza de Juan el Bautista. Bien, el Papa estuvo aquí y por supuesto también le rindió el homenaje especial a este cráneo en particular que está allí, y yo no sé si esa es realmente la cabeza de Juan el Bautista. Afortunadamente, la Iglesia Católica Romana no está totalmente desprovista de este privilegio, porque ellos tienen el brazo de Juan el Bautista en una de sus catedrales en Estambul, Turquía. Así que entre ellos dos quizás puedan completar el resto de las partes que le faltan, yo no sé. Pero ¿no es eso triste? Que se tenga este ritual de orar a los muertos. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. En Adán todos mueren. Primera de Corintios 15:22. Así que toda la humanidad que estaba en Adán está sujeta a la muerte. Este es el hecho. Y la muerte es ausencia de vida. Uno está muerto. Formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Génesis 2:7, Reina Valera Antigua. Y el polvo se torna a la tierra como él era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Regresa a Dios, y no es la entidad que se regresa, es el ruaj, la respiración, el principio de la vida que vuelve a Dios, y entonces uno deja de vivir. El texto lo encontramos en Eclesiastés 12:7. Leemos ahora en Job 27:3 de la Nueva Versión Internacional, y dice: que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz. En inglés la frase aliento divino se tradujo como el Espíritu de Dios. Este es el paralelismo hebreo que iguala la respiración y el Espíritu como uno. En otras palabras, él está diciendo, esta es la situación y esta es la situación. Repitiendo el concepto en otras palabras. El paralelismo hebreo, como nosotros también hemos visto en la concordancia, identifica este elemento dador de vida, el espíritu, con la respiración, con el elemento dador de vida por parte de Dios. Mientras haya vida en mí. Ese es el principio que da la vida. El hecho de que yo respiro significa que yo estoy vivo. Y el aliento divino en mi nariz, o espíritu divino en inglés, este aliento que está en mi nariz, y es por eso que yo estoy vivo. Y si Dios quitara este aliento fuera de mí, este elemento dador de vida, ¿qué me sucedería? Es la muerte. Yo muero. Escuchen esto. Ezequiel 18:4 dice, el alma, el nefesh en hebreo, el alma que peque, esa morirá. Así que las personas dicen, bueno, yo muero, pero mi alma permanece viva. No. El alma es la entidad que está viva. Y esa es el cuerpo más el ruaj, más el espíritu. Y cuando yo muero en el pecado, yo muero. El alma, el nefesh, la entidad viviente, muere, deja de existir. Así que el alma no es una entidad separada que va y se sienta en la nube de la dicha y toca el arpa. Y yo siempre pensé que eso iba a ser terriblemente aburrido, que un día cuando uno se muere se sienta sobre una nube y toca el arpa.
Y cuando yo estuve durante algún tiempo completamente fuera de la iglesia y pasé por un periodo de ateísmo y luego volví a la iglesia nuevamente, estos asuntos en aquel entonces siempre me fascinaron. En la versión King James de la Biblia en inglés se usa la palabra alma 1600 veces, pero ni una sola vez se usa el término el alma inmortal. No existe, no hay ninguna cosa tal. Solo Dios es inmortal. La Biblia declara que la muerte es un sueño unas 53 veces. Claro que usted está dormido cuando usted ha muerto en Cristo, porque Cristo es el Dios de los vivos. Así que cuando usted muere, la Biblia dice que si usted está en Cristo es como si solamente estuviera dormido. Dios lo despertará al último día. El hombre, en cambio, veamos a ver qué pasa cuando uno muere. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza, exhala el último suspiro, el ruaj, el aliento, y deja de existir. Job 14:10. Nueva versión internacional. El hombre expira. ¿Y dónde está? Es el mismo texto, pero en la Biblia de las Américas. Y el hombre expira. ¿Y dónde está? Usted allí encuentra la palabra suspiro en la traducción anterior, y que se traduce como expirar. La traducción de este versículo es muy buena, así que sea cuidadoso con la versión de la Biblia que usted escoja. La palabra expirar allí es exhalar su último aliento, ¿correcto? Él exhala su último aliento, así que su aliento se va de él, el elemento dador de vida se va de él. En hebreo, la palabra morir es kavá, quiere decir morir, exhalar, el suspiro, muerto, perecer, expirar, estar a punto de morir. Eso es lo que significa. ¿Y cuánto tiempo esa persona permanecerá en ese estado? Job 14:12. Mientras exista el cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. Esa es la enseñanza de la Biblia. Cuando uno muere, es parecido a un estado de sueño. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que los cielos dejen de existir. Y a propósito, ¿cuándo sucederá eso? La Biblia dice que cuando Cristo vuelva, los cielos se enrollarán como un pergamino. Así que al regreso de Cristo, hay un despertar de este sueño. Así que usted muere, usted no sabe nada, usted duerme hasta el día de la resurrección. No despertará ni se levantará de su sueño. Démosle una mirada al ejemplo práctico que Jesús nos dejó en Juan 11:11. Nuestro amigo Lázaro duerme. Lázaro era un amigo de Jesucristo. Jesucristo era un amigo de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy para despertarlo de su sueño. Ahora los discípulos pensaron, él se refiere a Lázaro que está enfermo y que ahora está durmiendo. Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero Jesús lo llamó un sueño. Pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ven, Lázaro está muerto. Para Cristo, ¿qué es? Lázaro, ¿qué es? Está dormido, porque Cristo es el Dios de los vivos, no es el Dios de los muertos. Así que allí él se encontraba dormido. ¿Y qué hay con respecto a Abraham? Para Cristo, ¿cómo está Abraham? Durmiendo. Así que de eso se trata. Así que Lázaro estaba muerto, pero para Cristo estaba solo dormido. Dios no se olvida de los muertos, ellos están en Cristo. Él los tiene en su disco duro, por así decir. Él tiene el registro completo de tu persona como usted era, y cuando Él dice restaurar, perfecto, usted estará exactamente como usted era. Y aún mejor. Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Así que ahora, cuando Jesús viene a Lázaro, Él es confrontado por María, que le dice, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Tu hermano resucitará. Juan 11:23. Jesús la consuela y le dice, ¿cuál es tu problema? ¿No tienes fe? Tu hermano resucitará nuevamente. Y escuchamos la respuesta de ella. Ella dice, Juan 11:24, yo sé que Él está en los cielos ahora y un día vendrá otra vez y regresará a su cuerpo en la resurrección. ¿Es esto lo que dice allí? No, dice, yo sé
que resucitará en la resurrección en el día final. Así que, ¿cuál es la enseñanza bíblica con respecto a la muerte? Lo que la Biblia enseña acerca de la muerte es que cuando usted muere, está en un estado de sueño, de total inconsciencia, pero Cristo le resucitará en el día postrero. Y para demostrar que Cristo tiene el poder sobre la muerte, Él resucitó a Lázaro de entre los muertos. Señor, hiede ya porque lleva 4 días. Juan 11:39. Pero Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió y dijo, Señor, ¿por qué me llamaste? Yo la estaba pasando muy bien en el cielo. No hay nada de eso en la Biblia. Lázaro continúa con su vida como si hubiese despertado de su dormir. No hay ninguna duda sobre el hecho de que él no había subido al cielo o ido a algún otro sitio en este lapso de tiempo. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres. 2 Samuel 7:12. A Daniel le dijo, lean en el último versículo del libro de Daniel, y le dice, Daniel, tú reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 12:13. Todos ellos están durmiendo en Cristo.